él empezó a escuchar rasguños en su colchón, pero no como debajo de la cama, sino por dentro del colchón. De repente tenía marcas en su cuerpo con palabras medio raras. Hasta una persona esquizofrénica tenía un episodio, era como... se le metió el diablo. En el caso de Clara Germán, ella vomitaba objetos imposibles. Un clavo grande, ¿no? ¿Cómo explicamos eso también? La psicología siempre tiene una respuesta para las cosas. En teoría, la Ouija se mueve por sí sola y te va dando ciertas respuestas. Pero ¿qué se ha visto y qué se ha descubierto en algunos casos? Que hay personas que ponen un imán por abajo de la mesa y entonces tú llegas... Los albañiles encontraron un fetus. Le preguntaron a mi abuelito qué quería hacer con él. No sabía lo que me estaban dando y esa misma noche empecé a escuchar cosas. Me encanta porque hasta parece debate esto con Viri, ¿no? O sea, la religión contra Viri. Si tú vas con una psicóloga o con alguien que está del lado de la ciencia, entonces te va a cuestionar lo que te acabo de cuestionar. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la Mesa del Rincón. Les saluda César. Me acompaña de este lado Carlitos. Hola. Y desde la Ciudad de México tenemos a nuestra psicóloga de confianza, Viri. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Pues aquí en el medio de la nada. Y estamos de aniversario, ¿qué tal? ¿Cómo te has pasado el viaje con nosotros? Muy bien, la verdad es que han sido temas bien interesantes, nos la hemos pasado muy bien, entonces la verdad es que muy bonito celebrar con ustedes un año más. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y Carlitos, bueno, pues tú y yo, como siempre, con la maldición del podcast. Y no lo digo por el podcast en sí, lo digo porque cada vez que queremos grabar, por ejemplo, algún capítulo, algo nos falla. Sí. Esto es... pues esperemos que todo esté perfecto. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy estamos en medio de la nada, estamos perdidos en el desierto. Como hace un año grabamos nuestro primer capítulo fuera del estudio, pues el día de hoy, para empezar con una tradición, sí, pues nos venimos a perder al desierto. Y el día de hoy vamos a hablar de exorcismos. ¿Qué te parece el tema, Viri? Muy bien, la verdad es que cuando escuchamos la palabra exorcismos, casi siempre pensamos en la religión. Nunca lo asociamos con la psicología, entonces creo que va a ser un tema interesante para que ustedes escuchen, conocen que también la psicología se ha echado un brinquito por ahí y que pues evidentemente como la psicología es una ciencia, entonces le da una respuesta a todo eso que parece no tener respuesta. ¿Y cuando no tiene respuesta? Cuando no tiene, es que la psicología siempre tiene una respuesta para las cosas. Miri, te pregunta la psicología. Como ya sabemos, hay muchos casos documentados. El más lejano es a 1634 en Francia, 17 monjas. Y luego en 1906 en Sudáfrica. Pero vamos a hablar de los más famositos, ¿no? Los que inspiraron a películas, ¿no? El rito del exorcismo se le asocia mucho a la Iglesia Católica, right? Siempre como que a la Iglesia Católica se le cargan todos los muertos. Sí. De hecho, no sé si te ha tocado ver, Carlitos, alguna vez en algún video o en vivo, esta gente que se pone bien loca en las No, fíjate que yo crecí en una casa cristiana, mi mamá era cristiana y cuando íbamos a la iglesia así miraba que el pastor se agarraba y le decía, quién sabe qué tanto revienta, y luego miraba a la gente que se caía ahí. O sea, ¿qué será eso, Viri? ¿Cómo se llama? ¿Histeria colectiva? Sí, justo, histeria colectiva o sugestividad colectiva, que es justo, por ejemplo, ustedes que están ahí en la nada, no digas nada. Traemos un tema que mueve ciertas cosas, donde personas dicen si existe, no existe, y bueno, hay opinión de diferente, ¿no? Entonces, como ya traemos el tema estudiado, como ya traemos ciertas cosas de que a lo mejor en el camino pasó algo, o yo me siento medio raro, ya estamos, ¿qué puede pasar? Imaginemos que se escucha de fondo un ruido. ¿Todos lo escucharon? ¿Existió? Claro que existió, pero cada uno le vamos a dar un significado diferente. Hablamos de histeria colectiva, por ejemplo, cuando le damos el mismo significado a lo que escuchamos. El mismo significado podría ser que se escuchó el llanto de la Llorona, por ejemplo. Todos estamos dándole ese significado. ¿Realmente lloró la Llorona o no?
No lo sabemos, porque pudo haber sido otro animal, pero todos lo estamos creyendo porque ya tenemos una idea que nos compramos o de que algo pasó, conocemos, realmente la creemos. Entonces, si tú le preguntas a cada uno, ¿tú lo escuchaste? ¿Tú lo escuchaste? ¿Tú lo escuchaste? Todos te van a decir que sí. Y entonces a la persona que se lo cuentes va a decir, no, pues es que no me lo dijo una persona, lo escucharon 5 y fue un llanto diferente al que normalmente se escucha. Ah, bueno, pues entonces ya le damos un significado. Pero la ciencia dice, tiene que ser, por ejemplo, observable, cuantificable. Entonces, ¿eso lo podemos observar? Pues no, porque solo lo escuchamos. O podemos cuantificar cuántas personas estaban. Sí lo podemos hacer, pero ya no cumple una de esas. Entonces, la ciencia siempre debe cumplir estos 2 requisitos para que algo tenga un significado real o para que pueda tener un concepto científico. ¿Estás familiarizada con el rito romano de exorcismo? Me imagino que lo has visto, por ejemplo, en alguna película. No sé si tú estás familiarizado con él, Carlitos. Fíjate que yo con esas cosas, la verdad, no. Yo sí, no. Yo... Carlitos no se mete en broncas y dice, yo me no escuché nada y me voy. Yo sí, yo para eso, fíjate, apenas ahorita estoy aprendiendo que yo pensé que eso de los exorcismos solamente era como de la religión. Yo no sabía que la psicología, o la ciencia tomaba parte de eso. Oh, pero es que aquí viene lo interesante. Antiguamente, en los 1600, como lo que hablábamos, lo que pasó en Francia, 17 monjas poseídas y van y matan a un padre. Primero lo torturan, le destrozaron las piernas y luego lo quemaron vivo, ¿no? Y no se les quitó a las monjas, ¿no? Y no confesó, porque aparte tenía que confesar, como cuando quemaban a las brujas, tenían que confesar para salvarse, ¿no? Ajá. Y muchas mujeres confesaban para salvarse, pero resulta que, bueno, ya confesaste, te vamos a matar, pero te vas a ir con Dios, ¿no? Sí, esa era la salvación. Sí. Lo que pasó en Francia fue que a este compa le echaron la culpa de la posesión de estas 17 monjas que actuaban raro, ladraban como perro, pues lo quemaron, ¿no? Entonces después como que lo fueron arreglando toda esta onda y hay ciertos requisitos, ¿no? Para que la arquidiócesis de la iglesia apruebe un exorcismo hay ciertos requisitos. Fuerza desmedida, que hables lenguas que no conoces, que tengas aversión a lo sagrado, pero también ahora te exigen que un psicólogo y un psiquiatra te vean antes de autorizar un exorcismo. ¿Cierto, Viri? Exactamente. A ver, no estamos diciendo, ni siquiera voy a poner en la mesa de discusión si los exorcismos son reales o no son reales, porque entonces me voy a meter en mucho conflicto. Pero sí, la psicología dice que puede ser una manifestación humana, una forma en que las personas se expresan o canalizan su sufrimiento psíquico dentro de su contexto cultural o religioso. Es decir, yo a lo mejor tengo mucha tristeza y desde hace mucho tiempo no siento conexión con alguien y entonces empiezo a generar ideas. Por ejemplo, algo en mi cabeza me está diciendo ciertas cosas y entonces aparte le cuento a otra persona y esa otra persona me escucha y entonces me empiezo a dar cuenta que con este tema la gente me escucha. ¿Lo hago consciente? No, definitivamente no es consciente. No quiero decir que las personas lo inventen, quiero decir que el sufrimiento es real, pero que sí tiene un significado diferente. Entonces, por eso la psicología y justo lo que dice César, la psiquiatría tiene que entrar para hacer una evaluación. También, por ejemplo, se me ocurre ahorita epilepsia, ¿no? Que son movimientos involuntarios y entonces que es un problema ya neurológico. Tendremos que hacer un estudio para ver si sufre de epilepsias y entonces ver que no está siendo poseído por nadie cuando tiene movimientos, sobre todo cuando son movimientos muy extraños. Por eso se pide que se haga una evaluación en lo que tú estás diciendo, sobre todo en la religión católica, una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica para ver si entran o no entran como pues candidatos para hacer un exorcismo. Entonces, si antes a la gente que sufría de algún tipo de mal epilepsia, psicológico, no, estos males psicológicos siempre han existido, o sea, no es de hoy. Lo que pasa es que antes no teníamos todos estos estudios y no había toda esta ciencia y no había todo este pedo. Una persona esquizofrénica tenía un episodio, era como, se le metió el diablo. Sí. Por ejemplo,
Esta muchacha que en Sudáfrica ladraba, se ponía a ladrar como perro, ¿no? Y hablaba lenguas. Esto es algo que yo quiero como ahondar un poquito más en el lado en tu opinión, Viri. Porque, por ejemplo, las personas que hablan otras lenguas que no conocen, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo lo explica la ciencia? Justo lo que dice la psicología es, hablando de esquizofrenia, por ejemplo, se me ocurre alguien que empieza a hablar en otra lengua. La realidad es que muchas veces esa otra lengua nosotros solo decimos es otra lengua, pero todo alrededor no sabe si realmente está hablando otra lengua o no está hablando otra lengua. Esa puede ser parte de una persona que tiene esquizofrenia. Dentro del delirio está hablando con otra persona que habla, no quiero decir en otra lengua, porque la realidad es que no nos consta a todos que sea una lengua o no, pero no de la misma forma que se habla. Imagínate que un esquizofrénico ya tiene un delirio con el que está hablando, o ya ni siquiera tiene un diálogo, o el diálogo solo es interno y la otra persona no lo entiende, pues bueno, el de afuera dice, está hablando en otra lengua, pero puede ser producto de la esquizofrenia. Pero, por ejemplo, si Carlos ahorita a mí se le voltean los ojos y empieza a actuar raro y de repente me empieza a hablar en francés, obviamente yo no sé francés. Entonces, si su lenguaje me suena como francés, que es lo que creo que estás diciendo, yo voy a decir, habla francés, ¿no? Pero ¿qué tal que tenemos a alguien que habla francés y le contesta en francés y se ponen a hablar en francés, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? Esa es una buena pregunta, que el tema del exorcismo se presta para las personas a veces abusar de otras personas y plantarles cierta idea. Entonces, imaginemos, ¿no? Que Carlos está hablando otra lengua y está, no sé, alguien detrás de cámaras que habla esa lengua, ¿no? Y entonces él sí le responde y entonces dice, ay, es que está hablando en la lengua tal de tal, ¿no? De los años no sé qué. Y entonces tú, César, que no la conoces, tú vas a creer, pero lo que habría que evaluar, o la psicología más bien, también tendría que evaluar es a la otra persona que dice estar hablando con la otra persona, ¿sale? Sí, ¿qué tal si el loco es el otro? No, pero aparte, fíjate, o sea, me encanta porque hasta parece debate esto con Viri, ¿no? O sea, la religión contra Viri. Porque yo le hice una pregunta, y Viri me dio una muy buena respuesta, ¿no? Porque entonces ahora hay como que hay que evaluar al güey que evaluó. Sí, güey, o sea, así se va. Entonces, también a veces la ciencia digamos que te hace dudar sí. de muchas cosas, ¿no? En el caso de Clara Germana en Sudáfrica, ella vomitaba objetos imposibles, como, no sé, un clavo grande, ¿no? ¿Cómo explicamos eso también? Es que va casi sobre la misma marcha, ¿sabes? No quiero decir que no existen estas cosas porque, digo, no me quiero meter en un conflicto. Yo sí lo quiero poner desde un tema científico y desde la ciencia. Si tú vas con una psicóloga o con alguien que está del lado de la ciencia, entonces te va a cuestionar lo que te acabo de cuestionar en el otro ejemplo, ¿no? A lo mejor tú llegaste antes para ver o tú conviviste con esa persona para ver que esa persona no tenía dentro el clavo y cuando estaban entonces hacían todo esto. Hay personas que hablando de estos temas se prestan para ser charlatanes, lo voy a poner así. Y se ha visto muchas cosas, ¿no? A lo mejor la ouija, que es, en teoría la ouija se mueve por sí sola y te va dando ciertas respuestas. Pero ¿qué se ha visto y qué se ha descubierto en algunos casos? Que hay personas que ponen un imán por abajo de la mesa y entonces tú llegas porque tú ya traes una idea, porque tú ya piensas que algo está pasando contigo y alguien te dijo que a lo mejor puedes conectar con ese ser humano del otro lado mediante la ouija. Entonces tú ya traes
esa idea, tú ya traes esa espinita. Imagínate que estás en la mesa y entonces en la mesa empiezas a preguntar cosas como, ¿eres mi mamá? ¿Quieres que te prenda una veladora para que te puedas sentir libre? Y entonces la ouija se empieza a mover. Tú la estás tocando y tú sabes que tú no la estás moviendo. Entonces real lo crees. Pero por otro lado hay una persona con un imán haciendo cosas. Entonces ese es el punto, como que desde la ciencia tendríamos que evaluar muchas cosas. En tu ejemplo de esta persona que vomitaba cosas que eran complicadas como un clavo, la ciencia te va a decir, vamos a evaluarlo, necesito estar ahí para saber qué está sucediendo con esa persona que está vomitando clavos, qué hizo antes de que llegara al público, cuál es su historia. Entonces empieza a haber muchos cuestionamientos que la ciencia de alguna manera obliga a dar una respuesta que sea observable, que podamos observar y que justo todos podamos decir, bueno, esta es la razón de lo que pasa. A ver, también podemos decir que la ciencia tiene preguntas sin responder. Es importante también decir eso, ¿eh? O sea, la ciencia no lo sabe todo. Entonces, podrían entrar en esto que tú estás mencionando. Fíjate que todos los casos que hay documentados realmente están documentados por los involucrados, que es los sacerdotes normalmente. Son los que documentan todos estos casos, Carlitos. Por ejemplo, yo sé que a ti no te gusta el terror, pero ¿has visto o escuchado de la película del Exorcista? Sí, creo que la vi una vez. Esta película fue inspirada por Ronald Doe, que su nombre real es Ronald Hunkler, y él era un niñito que tuvo una tía, si mal no recuerdo, a la que quería mucho. Su tía era espiritista, y entonces su tía falleció y él quería contactar con ella y jugó la ouija, ¿no? Él empezó a escuchar rasguños en su colchón, pero no como debajo de la cama, sino por dentro del colchón. De repente tenía marcas en su cuerpo con palabras medio raras. Incluso ahorita lo llevó con un jesuita. Dijo, no, pues tráemelo, ¿no? Aquí a mi casa, que pase una noche. Y según narra en el diario de este sacerdote, porque fue un diario que escribió el sacerdote, la silla donde él se sentaba se movía por sí sola. El niño, porque era un niño de 12 años. Y creo que donde fue el acabose fue cuando con un resorte del colchón lo apuñaló. Y entonces fue como, no, ¿sabes qué? Pues este pedo no es para mí, llévalo con los católicos, ¿no? Hubo un exorcismo donde, pues sí, hablaba muchas lenguas y todo esto. Pero bueno, repito, todo esto estaba documentado por los sacerdotes presentes. O sea, en realidad nunca hubo como alguien que estuviera ahí. Como alguien que estuviera ahí que pudiera decir si es cierto, ¿no? Pero resulta que el director de la película del Exorcista se enteró de la existencia de este diario y pues lo adquirió, y obviamente con muchísimas exageraciones, pero crearon la película del Exorcista, que es un clásico y que a mí todavía me da miedo verla, pero sí la veo. Fíjate que ahorita que estamos hablando del exorcismo y de lo paranormal, estaba viviendo con mi amigo y me dice, hey güey, solamente te quiero decir que aquí espantan. Y pues ya sabes, yo soy bien culo para esas cosas. Y sí, yo sí, me da miedo. Y le digo, ok. Me dice, no, es que una vez estaba en el cuarto y me prendieron la luz y me la apagaron. Y yo, ay güey, ok. Y esa misma noche, me quedé en su cuarto. Su cama se cuenta que estaba en el piso y la base era de metal. Y solamente estaba yo solo, todo estaba apagado, y que escucho, y me quedé así como que, o sea, no supe cómo reaccionar, pero dije, ok, ya me dijo que me espantaba, que soltaban aquí, entonces no voy a hacer, no la voy a hacer de pedo, entonces me voy a quedar así, y me quedé en la cama así. Y ya al siguiente día le dije, y me dice, ya ves, te dije que aquí espantaban. Y de hecho, su mamá también me ha dicho que ahí espantan. Pero, a ver, Viri, ¿cómo tú pudieras explicar eso? Eso es un ejemplo muy, muy grande para explicar justo lo que platicábamos hace ratito sobre sugestividad
colectiva. Es decir, tú platicas y lo que empiezas es, cuando llegué, mi amigo me dijeron, aquí espantan. Tú ibas sin ninguna idea de que pudieran espantar o no tenías como estas ideas, ni siquiera a lo mejor se te ocurría, porque normalmente no es algo con lo que vayamos viviendo, ¿no? Sí. Si no tenemos un problema que tenga que ver con eso, no es que vayamos viviendo por la vida pensando que nos espantan o no. Imagínate, pasa, no, yo no ¿no? salgo Entonces, de mi casa. Exactamente. Ahora, alguien te dijo, aquí espanta. Desde ese momento te lo dijo tu amigo y a lo mejor tu amigo te dijo, esto me sucedió a mí, pero esto también le sucedió a mi mamá y esto le sucedió a mi tía. Y entonces ya todos tenemos una idea de que algo pasa. Ese sonido que escuchaste, no voy a decir que te lo estás inventando, Sí. te creo, fue real, pero muy probablemente tiene una explicación diferente a que sea un fantasma, por así decirlo, ¿no? A lo mejor tiene una explicación de que, no sé, las casas de madera de repente truenan, a lo mejor las casas de concreto también de repente ya están muy viejas y tienen hoyos por adentro y hay animales y entonces se escucha. Tienen alguna explicación, ¿sabes? Pero como alguien a mí me dijo que aquí espantan y yo escucho lo más mínimo, entonces yo ya pienso que hay un fantasma en mi cuarto y que me está dando la bienvenida de que aquí estoy y que mejor me calle, no diga nada porque yo entré y me advirtieron. Entonces, eso es un ejemplo, Carlos, de lo que platicábamos hace ratito, cuando algo se vuelve colectivo, cuando una idea se vuelve colectiva, cuando no tenemos esa idea. Y imaginemos que mi cabeza nunca me ha pasado sobre cosas que tengan que ver con fantasmas, con lo que tú quieras. Entonces, si yo apagué la luz y de repente se prendió, yo voy a pensar que mi apagador ya no sirve. Hay una falla. Entonces, esa es la idea que yo tengo. Pero si alguien más me dijo que espantan o ya traemos toda la familia esa idea, bueno, lo primero que voy a creer entonces es que el fantasma no quiere que me duerma y me prendió la luz otra vez. Sí. Diría, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo paranormal? Algo que no puedas explicar. A mí me ha pasado algo que es difícil de explicar. No sé si lo pueda yo explicar o no. Es difícil de explicar. Algo muy extraño que si a mí me hubiera pasado sola, yo hubiera pensado que fue producto de mi imaginación y ya. Pero estaba mi hermano ahí conmigo. Nosotros estábamos durmiendo en casa en diferentes cuartos. Los cuartos pegados a uno al lado del otro. Esa vez que estábamos en casa de mi mamá, yo escuché un llanto. Era un llanto difícil de explicar. Yo recuerdo que lo escuché y me dio escalofríos. Yo no soy miedosa, pero yo dije, no, yo no voy a ir a ver. Me tapé. Pero seguía despierta y escuché que al lado, el cuarto de mi hermano se paró de la cama, abrió la puerta y salió a ver qué estaba pasando. Pero yo la verdad no quise ni siquiera salir y preguntarle qué viste, escuchaste, no escuchaste. No, yo me tapé y yo creo que en 5 minutos me ganó el sueño nuevamente. Al otro día lo recordé y le pregunté a mi hermano si él lo había escuchado y si había visto, porque yo sabía que él había salido del cuarto. Entonces le pregunté y me dijo, sí, yo lo escuché. A mí me dio mucho miedo, me dijo mi hermano, a mí me dio mucho miedo, pero ya no aguantaba las ganas de ir al baño. Entonces, sí tenía muchas ganas de ir al baño. Escuché eso, pues evidentemente que me levanté, pero me levanté porque yo quería ir al baño. Pero bueno, pasando el baño, pues me asomé a ver qué estaba pasando y no vi nada, solo vi que el señor de los jugos ya estaba ahí su puesto, porque el señor de los jugos de la casa de mi mamá sale como a las 3 de la mañana, yo creo, ya a vender jugos. Pero la verdad es que era un llanto que se escuchaba a lo lejos y luego avanzó hasta que se escuchó igual lejos, pero digo, iba en recorrido, no fue que solo lo escuchamos una vez. Y mi hermano fue a preguntarle al señor de los jugos si escuchó. El señor de los jugos dice que escuchó y que no vio nada. Es lo único que me ha pasado, es lo único que yo les puedo contar, que no sé qué pasó, pero lo escuchamos 3 personas
2 de ellas se asomaron a ver y no vieron nada, entonces no sé. Fíjate que en la casa de mis abuelos allá en México, cuando compraron el terreno, que supuestamente cuando estaban haciendo la casa, que los albañiles encontraron un fetus. Un feto. Un feto, ajá. Le preguntaron a mi abuelito qué quería hacer con él. Y pues mi abuelito le dijo, no, pues ahí déjalo, ahí la enterraron. Dice mi abuelita que estaba yo allá arriba, en el baño, y que luego me gritaban, Carlos, ¿qué estás haciendo? Y que yo les contestaba, no, pues aquí jugando con mi amiga. O sea, y yo era jugando solo, o sea, pero estaba pues, morrito. Y dice mi papá que una vez estaba mi papá en la sala y mi abuelito estaba en el comedor. Estaba viendo la tele y hace cuenta que el control estaba como así, aquí. Y que se le apaga la tele. Y que mi abuelito le dice, oh, mija, no estés de traviesa, déjalo ver la tele. Mi papá se queda así como, ay, güey. Tu papá así como que, ¿a quién le habla? Sí. Yo creo que los latinoamericanos creemos en muchísimas cosas, güey. Yo creo en brujería, que algo pasó, ¿verdad? Y eso también como que no tiene mucha explicación, güey, porque yo no sabía lo que me estaban dando y esa misma noche empecé a escuchar voces. Yo tengo curiosidad de preguntarte, Viri, ¿qué clase o curso toman ustedes los psicólogos y los psiquiatras para lidiar con estos casos? ¿Cómo se los manejan, por ejemplo, en la escuela? Y no sé si te haya tocado un caso así y cómo lo manejas tú ya de manera profesional. ¿Qué hacemos nosotros o dónde nos basamos o cómo lo explicamos? Bueno, nosotros los psicólogos tenemos como, lo voy a poner así, hablando de religión, como si fuera nuestra Biblia. Imagínate al sacerdote entrando con nuestra Biblia, nosotros entramos con nuestro libro llamado DSM-5. Entonces, ¿qué es el DSM-5? ¿Qué es esto? Es el libro donde vienen todos los trastornos. Cuando a nosotros nos piden hacer una evaluación, nos vamos a ir a ese librito. Ese librito, voy a poner un ejemplo, no es literal así, que para tener esquizofrenia, entonces tenemos que cumplir con 7 criterios, al menos de una lista de 10. Y entonces empieza, ¿no? Alucinaciones, ya no ser socialmente adaptado, hablar sin una persona presente, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros vamos con el cliente, el paciente, a hacer la evaluación y vamos a ver cuántos cumple, y si cumple 7 o más, bueno, entonces podemos decir que posiblemente tiene un trastorno de esquizofrenia. Así es como nosotros vamos a, o eso es lo que nosotros podemos aportar cuando vamos con un cliente. Si la pregunta también es si a mí me ha pasado, si yo tengo un paciente así, a mí nunca me han contratado para algo así como vamos a hacer un exorcismo, no, pero sí he tenido pacientes. Es común, como tú lo dices, es común aquí en México las creencias que tenemos que pasen más frecuentemente. He tenido pacientes que llegan y me dicen, Viri, soy la suegra y la nuera no me quiere y me está embrujando. Estoy segura que me está embrujando porque me está pasando esto y esto y esto. Y yo la otra vez vi que estaba quemando chiles. Sí vienen muchas personas a consulta creyendo que algo les está pasando o que alguien les está haciendo algo que no tiene una explicación, ¿no? Normalmente nosotros los mexicanos solemos creer en este tipo de cosas porque acuérdate que estábamos hablando que esto tiene que ver mucho con la religión. La mayoría aquí en México y creo que en todo el país somos católicos. Evidentemente tenemos como ideas de que algo pasa, que existe algo más, de que vamos a morir y que algo va a pasar con nosotros, que un día va a venir el fin del mundo y que Dios va a venir a ver quién fue bueno, quién fue malo. Nosotros crecimos con esa idea desde chiquititos, ¿no? Ahora, una pregunta, Viri. Eso de que dicen, oh, se me subió el muerto, ¿qué en realidad qué es? Por el lado de la ciencia,
¿Cómo se explica eso? Tiene una explicación neurológica. A eso le llaman, tiene un nombre muy específico que no lo recuerdo, pero se refiere a parálisis del sueño. En el sueño entramos como en ciertos niveles de sueño, ¿no? Voy a ponerlo así: sueño ligero, sueño medio, sueño profundo. Lo voy a poner así. Tienen otros nombres, pero van referido a eso. Entonces, Sí. ¿qué significa? Que cuando nosotros nos acostamos a dormir, ¿qué pasa? Que justo en la parálisis de sueño, neurológicamente, primero despierta el cerebro, lo voy a poner así, y posterior el cuerpo. Entonces, cuando hablo que primero se activa el cerebro, significa que a lo mejor abro los ojos y yo ya estoy pensando cosas, ¿no? Y normalmente, como mi cuerpo todavía no está despierto, entre la mitad del sueño profundo y la mitad del sueño ligero. Entonces mi cuerpo tarda un momento en activarse, en despertarse, y entonces ya puedo moverme. Esa es la explicación que tiene neurológicamente. Pero religiosamente se te sube el muerto. Pero, por ejemplo, ¿eso te puede causar alucinaciones? Porque en ese mismo contexto yo he escuchado de personas que ven a personas, sí, yo también. O que sienten Sí. que se les sume la cama, o que literal escuchan voces o respiraciones. O sea, despiertas, no te puedes mover y entras en pánico. No sé, a lo mejor el mismo pánico te hace que tu mente, tu cerebro empiece a crear todas estas voces. Sí, pero también recordemos que estábamos hablando que estás en el sueño profundo. Entonces, en el sueño profundo muchas veces es como cuando, no sé si ustedes conozcan a una persona o son de esas personas que nos cuesta mucho trabajo despertar. Y entonces nosotros podemos levantarnos de la cama y podemos estar, no sé, 3 minutos sentados en la cama, pero no estamos literalmente despiertos, ¿saben? Como que nos fuimos, seguimos durmiendo. ¿Por qué? Porque venimos de un sueño profundo y la alarma sonó, yo tengo que hacer cosas y me tengo que levantar, pero todavía no despierto. Entonces, quizás me quedo viendo los zapatos, pero mi cerebro sigue funcionando y está generando ideas. Porque aparte, si le preguntan a las personas, todas coinciden en esto. Fueron segundos, son segundos que a nosotros se nos hacen eternos. No es como que hayamos estado literal así 15 minutos. Si fueron 15 minutos, necesitan hacer una evaluación neurológica porque algo está pasando con ustedes. En esta eterna, digamos, lucha entre la razón científica y las creencias religiosas, siempre hay casos que no se pueden explicar, ¿sabes? Hay casos que definitivamente se dejan ahí y sirve de inspiración para muchas cosas y para muchas películas y para muchos libros y todas estas ondas, ¿no? Como ya ves en el trabajo que La niña, ajá, la niña esto y la niña el otro. No, fíjate que hay veces que en el trabajo, la otra vez me pasó que estaba con él, antes de que Chavalito se fuera, estábamos trabajando. Y se cuenta que él estaba como 3 estaciones enfrente de mí. Y teníamos la música. Voltea y me dice, ¿hablaste? Le digo, no, güey, le digo, o sea, yo no. Ah, es que escuché mi nombre, pensé que eras tú, le digo, no. Y también varias veces he escuchado así como que me chiflan o como que alguien me habla. No, lo del chiflido te lo voy a resolver, güey. Es la alarma de la puerta. Cada vez que pasas por ahí tiene un sensor y suena como chiflido. ya te quito el miedo de encima. ¿Ves? Le estamos dando la razón a Viri aquí. Todo tiene una explicación. Sí. y sí, porque la primera vez que me pasó a mí ese chiflido estaba hasta el fondo y el fondo estaba solo. Ajá. Y de repente empecé a escuchar como... Y yo... Y otra vez y yo dije, ¿qué pedo, no? O sea... Y en mi mente, como ya tengo todas estas historias de brujas y todo este pedo, las brujas te chiflan, güey, ¿no? Entonces es como, ¡ah, la madre! Hey, la señora de la limpieza. O sea, la limpieza. No, pero ¿sabes qué fue? Que después pasé por la puerta y escuché el sensor. Oh. Entonces dije, se está mal. Y hay cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, a mí me pasó en el rancho de mi abuelita. Una vez nos espantaron a mis hermanas y a mí y a mi abuelita. O sea, literal, no sé qué hora de la noche éramos unos niños. Y empezamos a escuchar golpes en la puerta, pero así, como que la querían tirar, ¿no? Y se escuchaban pasos en el techo y se escucharon rasguños en la pared.
Y en realidad mis hermanos y yo recordamos detalles de diferente manera, ¿no? Pero una cosa que los tres estamos de acuerdo es que se cayó la antena de la televisión. Se escuchó clarito que se cayó la antena de la televisión. Obviamente no salimos. Mi abuelita, yo era muy religiosa, creía en brujas y toda esta onda. Y al otro día salimos y nada. O sea, y nunca nadie nos lo ha podido explicar qué pasó. Puede ser, creo yo, Viri, que es un caso de, a lo mejor, histeria colectiva. Escuchamos un ruido. Pero ¿sabes qué es lo raro? En los ranchos todo el mundo tiene perros, güey. Sí. Y los perros le ladran a lo que sea. Y ese día alguien se metió al terreno de mi abuelita y tocó la puerta y estos pinches perros no ladraron, güey. Pero eso nos lleva a creer a veces, y creo que este tipo de eventos, Viri, nos lleva a creer a veces que realmente existen bueno, yo sí creo en lo sobrenatural, sí. O sea, sí creo en esto. Yo, en mi opinión, sí creo, pero soy muy culo para probar si existe o no. Yo le he dicho a Carlitos, oye, vamos a una casa embrujada, güey, vamos a ver qué hacemos, algo para el podcast, hacer contenido. Siempre vamos a estar entre los que creemos en ese pedo, los que son muy de ciencia y escépticos, y los que dicen, a mí ya me pasó. Por ejemplo, cuando yo a la gente le cuento lo que me pasó a mí y por qué no le acepto comida a nadie, pues todo el mundo se me queda viendo como... Pero yo creo que eso también te crea un trauma, por ejemplo, y esto es un trauma, yo no le acepto comida a nadie. No, yo sé. A nadie le acepto comida. Right? Y entonces yo se lo atribuyo a lo que me pasó. Sí. Right? Pero esto, ¿cómo le podríamos llamar, Viri, esto de solamente una fobia que desarrollé a aceptarle comida a los extraños? Sí, justo no diría fobia, pero sí tiene trauma. Esa historia tiene un trauma, porque aparte tú sabes de dónde viene, tú sabes la raíz y tú sabes qué lo generó. Entonces tienes un trauma que todavía hasta el momento quizás no lo has resuelto, o sí, no lo sé, pero la cosa es que sigues sin recibir comida de las demás personas. Hay un trauma. Yo me imagino, porque Cari, nuestra productora, es bien miedosa. Yo también, no te preocupes, Cari. Yo me imagino que ahorita de estar dos. Como voy a dormir sola, culero, ya cállense, ¿no? O sea, hoy no duermo. ya fue por el perro para que la quiera. Entonces, tú te consideras escéptica, me imagino, ¿right? Tú no... Bueno, ya lo dijiste, tú no crees en todas estas ondas, ¿no? No, yo me pasa que no... Es que... No me da miedo, es que aparte miedo. Yo soy de que miedo y otra cosa es no creer. No, sí. A excepción de lo que a mí me sucedió, por eso digo, no voy a decir que no existe algo a manera personal, pero la realidad es que a mí difícilmente me da miedo este tipo de cosas. A mí me gustan, de hecho, me gusta hablar de eso, a mí me encanta hablar del tema, no me da miedo. No es como que hoy estamos hablando de esto ahorita y yo ya les conté, mi casa está en medio casi de la nada, entonces no es como que ay, qué miedo, me da mucho miedo de irme a dormir solita. No, como que se me olvida, o sea, realmente no me genera. Viri, hasta duerme mejor. A ver, ya casi para irnos, tengo curiosidad, Viri. Yo sé que no puedes hablar de tu trabajo por respeto a tus pacientes, pero ¿alguna vez has tenido un caso bien raro? Que digamos que a la fecha todavía te acuerdas y le buscas explicación. Con referente a este tema, no. Son casos como lo que les acabo de contar, ¿no? Alguien me está haciendo brujería, me siento muy mal desde hace tiempo y alguien me dijo que estoy enterrada en el panteón. Pero casos extremos como que vente porque hay un niño que se para de cabeza y anda por el piso, por el techo como si fuera Spider-Man. No, yo nunca me ha tocado nada así. Carlitos, ¿tú alguna vez has estado cerca de...? No, ni quiero estar cerca. No, yo eso sí, no. Una vez me contó mi mamá que, no sé, creo que era mi hermana la que se estaba bañando, o mi sobrina, no recuerdo, o ella,
alguien de ahí, de mi casa. Y literal, güey, vio cómo se le movió las manijas así como que le cerraron la llave del agua, güey. Y yo, ay, mamá, ¿cómo puede seguir viviendo ahí? No puede. Porque aparte donde vive mi mamá, güey, sí tiene una vibra bien ojete, güey. La neta. Yo sí creo en vibras. No, en vibras yo también, o sea, sí creo en eso. ¿Tú crees en vibras, Viri? Sí creo que hay gente muy pesada. Pues yo pienso que la persona indicada para ir a un lugar así embrujado eres tú, Viri. Vamos a hacer un podcast de terror. Yo corro y tú te quedas a ver qué pasa. Sí, definitivamente sí. A ver, voy a ver si realmente es o no es, porque ya esto, es que muchos tienen una historia, casi la mayoría tenemos algo que contar con referente a esto, la mayoría tenemos algo que contar. Entonces, a ver, si lo ponemos en algo en personas, cantidad de personas que tenemos algo que contar con referente a esto, seguro vamos a ganar. Y entonces la ciencia va a decir, bueno, no sé, esto no tiene explicación porque casi todos les ha pasado algo. No, Viri, yo sí creo en brujas, pero la verdad espero que nunca se me aparezca una. Pero bueno, por ahora es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Viri. Qué emoción que ya llevamos un año y qué bueno es tenerte con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, espero que haya pastel para la otra, por favor. Pues deberías estar aquí. Esperemos que para el próximo año aquí estés con nosotros. Ojalá que sí. En el medio de la nada. Ojalá que sí. Bueno, y nos despedimos de ustedes por ahora, pero les agradecemos mucho su presencia. Suscríbanse, denle like y si les gusta nuestro contenido, háganos un comentario. Por ahora es todo, les agradecemos muchísimo su presencia y ya saben que tienen un lugar aquí con nosotros en la Mesa del Rincón. Pásenla bien. Bye.